Bien, pues buenos días a todos. Hoy hemos sido invitados una vez más a compartir un mensaje de la Escritura. Bien, la semana pasada se estuvo hablando un tema muy interesante acerca de que Dios ha estado hablando de muchas maneras al ser humano. Y hoy esperamos que no sea un día diferente. Que así como Dios ha venido hablando en cada mensaje de la palabra, así hoy Dios venga a hablarnos en este día de una forma muy especial, de tal manera que después de lo que escuchemos el mensaje que podamos recibir de parte de Dios a través de su palabra en este día, sea un mensaje que pueda impactar nuestras vidas y pueda llevarnos a tomar decisiones para hacer la voluntad de Dios. Como te decía, la semana pasada se estuvo hablando que Dios habla, llama de muchas maneras, y cómo Dios ha estado hablando, tocando nuestros corazones a través de muchas circunstancias, mostrándonos nuestra fragilidad como seres humanos. Y vemos cómo unos mueren y otros seguimos aquí en esta tierra y seguimos aquí por la pura misericordia de Dios, como cantábamos hace un rato, ya que como nunca antes hemos visto fallecer a muchas personas, e incluso familiares, seres queridos, y a otros los hemos visto sufrir. Créemelo que en este tiempo jamás habíamos estado de la mano con tantas personas, en tantos sepelios, en tantos momentos de dolor y de angustia en las familias. Créemelo que muchas veces es tan angustiante el poder, el que estemos orando, el que estemos rogando a Dios continuamente por las personas para que puedan conocer a Cristo, que en ocasiones por la madrugada, muy de mañana o ya de tarde, muchas veces se agolpa esa carga en el corazón a tal grado que nos quebranta, nos lleva a orar a Dios, pidiendo que las almas que están partiendo de este mundo a la eternidad puedan conocer a Cristo. Y en ocasiones incluso estar contestando los teléfonos, hablando con aquellos que hoy sufren la pérdida de sus seres queridos y otros que están precisamente debatiéndose entre la vida y la muerte en los hospitales, y donde muchas veces hasta Dios nos da el privilegio de poder hablar con ellos por medio del teléfono, por medio del internet. Pero a pesar de todo esto que vemos y la devastación, no hemos dejado de ver la misericordia de Dios. Vemos personas reflexionando acerca de sus vidas, acerca de cómo están sus vidas, cómo están viviendo para con Dios. He sido testigo en donde ha habido personas que han estado rogando, suplicando, y en ciertos momentos hasta nos han pedido y han dicho: por favor, quiero que nos ayuden a orar, quiero que dirijamos una oración, que nos puedan ayudar para poder dirigirnos con Dios. A veces es tan lamentable ver personas que constantemente, y esto ya es muy frecuente que lo vemos. Personalmente he estado con algunos que dicen: es que yo no sé cómo pedirle a Dios, por favor, ayúdeme, queremos orar, quiero pedir a Dios que tenga compasión y misericordia por mí, por mi familia, porque se están muriendo mis hijos, porque todos están enfermos, y algo está sucediendo y no quiero perder a mi familia. Y ves aquellos hombres que en un cierto momento les compartiste la palabra de Dios y que estaban endurecidos en su corazón, ahora clamando porque Dios haga cosas y se manifieste, teniendo misericordia de su familia, ya sea escuchando sus peticiones hasta para que Dios les sane y para que Dios les pueda
perdonar toda una vida desordenada delante de Dios. Y ha sido tremendo ponernos a orar con ellos, ver cómo nuestros corazones se quebrantan y los de ellos delante de Dios. Y he visto cosas maravillosas de parte de Dios, personas entregar su vida de un momento a otro a Cristo Jesús, acercándose a Dios, confesando sus pecados, pidiendo misericordia, suplicando y muchas veces hasta comprometiéndose a no volver a ser los mismos. Pero también quiero decirte lo siguiente, también he visto personas que a pesar de la enfermedad, a pesar de que saben y que muchas veces le pidieron y que en un cierto momento dijeron, por favor, ore por mi vida, por favor, quiero dirigirme para con Dios y que tenga compasión de mí. Y en ese momento pudieron rogarle a Dios, pudieron pedirle perdón a Dios. Pero ves cómo salen de su enfermedad, porque yo he estado presente en sus enfermedades. Personas contagiadas de COVID, pero se recuperan y después los vuelves a ver soberbios, altivos. Y eso también ha quebrantado nuestra vida. Porque llegan muchas preguntas a tu mente y dices, ¿por qué si Dios le sacó de en medio de esa enfermedad? Y algo está sucediendo. Gloria a Dios porque nos permite estar aquí. Y porque a pesar de todo esto que te comento, así como hay personas que buscan entregarse a Dios, otros son indiferentes para con Dios. Pero esto que nos está sucediendo a todos, una cosa así se puede entender, debe llevarnos a ser diferentes. Dios nos está hablando. Hay quienes salen de esta enfermedad y dicen, Dios me ha dado una nueva oportunidad, he vuelto a nacer, las cosas no deben de seguir iguales. Y algunos incluso después de despertar de momentos en que han estado como en una especie de un estado de coma, en donde han estado quizás sedados por los mismos médicos y con su ventilador puesto, cuando salen de ese lugar, algunos hasta han dicho, quiero pedirle perdón a mi familia, quiero pedirle perdón a las familias, a las personas que he ofendido, porque he entendido que he estado mal delante de Dios. Mi conciencia mientras estuve ahí me hacía entender que estaba mal. Y entonces muchos han estado valorando eso como algo, como un privilegio de parte de Dios para volver a iniciar en su vida. Y hoy Dios nos ha estado hablando de muchas maneras, como se decía la semana pasada. ¿Sabes? Quiero compartirte algo. Mientras oraba al respecto de este mensaje y meditaba, estaba yo en una profunda angustia. Yo le decía a Dios, ¿qué va a pasar con la humanidad? Señor, yo quiero que muchas personas te puedan conocer antes de que partan a la eternidad, Señor. No permitas que las personas se pierdan, no permitas que se vayan sin una oportunidad de conocerte. Y entonces esta angustia, quiero decirte que se fue agravando, no solo de un día hacia otro, sino aún por las noches, y llegaban momentos en los cuales había un quebranto en mi interior. Y así permanecí por algunos días, mientras transcurría la semana, mientras meditaba incluso en el mensaje que se había compartido la semana pasada, cómo Dios había estado hablando de muchas maneras.
a nuestras vidas, tocando a nuestro corazón para volvernos a Él. Y mientras oraba al respecto de este mensaje y meditaba, y había ese quebranto, entonces vino como una especie de visión donde veía una puerta grande por donde muchos entraban y que entraban a una gran ciudad que brindaba seguridad. Pero era una puerta muy amplia la que yo veía. Y de momento comencé a orar y dije, Señor, ¿qué significa esto? Me pregunté en mi interior y Dios me mostraba el cómo Él había abierto una puerta de oportunidad para la humanidad. Es decir, para los que no le conocen y aún aquellos que un día le conocieron pero que se apartaron de sus caminos. Después de unos minutos, hice una llamada hablándole a uno de los hermanos, también ministros y predicadores, y le pregunté, ya que nos habíamos puesto de acuerdo, y como siempre lo hacemos, en orar por cargas específicas. Y le pregunté, ¿qué has orado? ¿Qué has entendido respecto a estos tiempos que vivimos y los propósitos que Dios tiene para la humanidad y lo que Dios quiere para lo que viene, qué sigue, qué vamos incluso a compartir en la palabra? Y él me decía, tengo un sentir que incluso concuerda con varios hermanos que han orado lo mismo. Al orar, ha venido un sentir que Dios está dando tiempo a que muchos entren al arca de la salvación. Y recordábamos aquella arca de Noé, en donde Dios había permitido que se construyera con una finalidad, que cuando viniera el día de la destrucción, Dios quería dar una oportunidad para que se salvaran. En ese navío, en esa arca de la salvación. Y me decía el hermano, ha venido este sentir, Dios está dando un tiempo a que muchos entren al arca de la salvación, antes de que Dios cierre la puerta y venga el día en que venga Cristo y el fin de todas las cosas se acerque. Cuando él me decía esto, simplemente recordé algo y podía imaginarme esa arca en mi mente, porque dice la Escritura que cuando terminaron de entrar todos los que tenían que subir a esa arca, Noé y su familia y todas aquellas bestias que fueron sensibles a lo que venía, a diferencia del ser humano, 8 personas entraron a esa arca. Pocos. Toda una generación se perdió. Pero cuando todos entraron al arca, entonces dice la Escritura que fue Dios el que cerró la puerta. Y entonces comenzó a llover y ya no hubo más oportunidad. En ese momento entendí que esa puerta que yo veía era como la puerta del arca, de esa arca de Noé. Y que Dios quiere que te subas al arca de la salvación antes de que Dios cierre la puerta, antes de que se termine el tiempo. Y hoy Dios está llamando, y hoy Dios está hablando de una y de otra forma a nuestras vidas, haciéndonos ver nuestra fragilidad como seres humanos, y haciéndonos entender que nosotros nacimos en esta tierra, pero que somos eternos. Y que al partir de esta tierra nos espera un destino, ya sea el cielo o ya sea el infierno para perdición. Y Dios ha estado llamando, y Dios ha estado hablando, y ha estado tocando en la vida de cada uno. ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Para qué nos está llamando? Nos está llamando para algo muy sencillo. Para llegar a ser
un discípulo de Jesús. Para llegar a ser un discípulo de Jesús. Y para esto Dios ha estado hablando de muchas maneras. ¿Les parece si antes de entrar al estudio oramos? Yo le voy a pedir que ahí en su casa usted incline su cabeza y podamos hacer una oración y que Dios hoy nos hable, por favor. Que hoy Dios venga a través de su palabra a ministrarnos a cada uno. Padre, hoy tú has estado hablando de muchas maneras. A unos a través de la enfermedad, a otros a través de ver el dolor en otros. De una y otra forma, tú te has manifestado, haciéndonos entender que te necesitamos, que necesitamos volver nuestro corazón y nuestra vida a ti, con un propósito. Tú nos estás llamando para llegar a ser un discípulo tuyo. Y hoy te pedimos, Señor, que tu palabra nos alumbre a cada uno, para poder entender no solamente que nos estás llamando, sino qué es lo que tú pides para ser un discípulo de Jesús, un discípulo tuyo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Yo quisiera que me acompañara al libro de Marcos, capítulo 3, verso 13. El título de este mensaje es El llamado es a llegar a ser. El llamado es a ser un discípulo de Jesús. Llegar a ser ese discípulo. Marcos 3:13 dice, después subió al monte y llamó hacia los que él quiso. Y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar. Dice el verso 13, después subió al monte y llamó hacia los que él quiso. Y vinieron a él, aquellos a los que había llamado, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Como te decía hace un rato, el llamado de Jesús es a ser su discípulo. Dice que subió al monte y llamó. Ahí la palabra griega, cuando dice llamó, la palabra llamar, hacia los que él quiso y que fueron a él. Esa palabra llamar en el griego significa lo siguiente: invitar, convocar, con un propósito o desempeño específico. ¿Y cuál es? Dice la Escritura en el verso 14, para que estuviesen con él. Dios nos está llamando para estar con él, para caminar con él, para tener comunión con él, para tener un acercamiento tal que tengas una relación donde se desarrolla una amistad, un compañerismo, una camaradería profunda, una intimidad con Dios, donde tú lo conoces a él y él te conoce a ti, donde aprendes a amarlo y él te ama a través de conocer su amor sacrificial. Y él hoy te está invitando. Quizá tú hoy estés escuchando este mensaje
Y tú digas, lo estoy escuchando porque me lo compartió fulano, me lo compartió mi amigo, mi tía, mi abuelita, por X razón, por lo que tú quieras, pero lo estás escuchando. Quiero decirte que hoy no es casualidad. Este mensaje es porque Dios, desde los cielos, vio tu necesidad, te vio a ti, y hoy Él te está invitando, te está llamando, te está convocando para caminar con Él, para ser su discípulo, para ser un alumno de Cristo y para aprender del Maestro a vivir como Dios desea, a vivir para Dios, consagrado a Él en toda tu forma de vivir, hasta llegar a ser como Cristo, hasta llegar a ser como el Maestro. Solo que, al igual que en la universidad, cuando se abren las convocatorias para los diplomados o en alguna carrera, etcétera, o quizá en alguna compañía, dicen por ahí, se abrieron las convocatorias para que tú puedas ser formar parte de ese equipo, de ese corporativo. Y entonces te invitan. Pero tiene demandas, tiene requisitos que cumplir. O sea, tú tienes que reunir todo lo que te piden. Y para que tú puedas pertenecer a ellos, necesitas conocer qué están pidiendo. Y ese es el propósito en este mensaje, que tú entiendas que Dios te llama. Pero Él tiene una demanda. Dice que para poder ser su discípulo, necesitas arrepentirte. Te vuelvo a decir, Dios te está llamando para que seas ese discípulo. Porque te está llamando a caminar con Él. El llamado es estar con Él. Oír su voz, ir acompañado de Él, ser enseñado por Él, así como los discípulos en aquel tiempo. ¿Sabes que los griegos esto lo entendían muy bien? Porque los filósofos griegos que vivieron como Sócrates por ahí entre el año 400 aproximadamente antes de Cristo, ellos tenían sus discípulos, cada uno, y había corrientes filosóficas, los socráticos y los presocráticos. Y bueno, cada uno tenía a sus seguidores, a sus maestros, a sus discípulos. Y los maestros iban caminando y tú veías a sus discípulos con ellos aprendiendo sus corrientes de pensamiento. Entonces, cuando Jesús llama a los seres humanos para ser su discípulo, entonces para los hebreos no era nada, no era algo que fuera extraño, porque ellos conocían muy bien todas las corrientes griegas. Y entonces ellos entendían que Jesús era el Maestro y que los que le seguían eran sus discípulos. Por eso dice, después subió al monte y llamó hacia los que Él quiso y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Qué es un discípulo? La palabra griega para discípulo en la escritura es maddesetes, que significa lo siguiente: aprendiz, alumno, discípulo, hermano. Es decir, un discípulo es alguien que vive aprendiendo de su maestro. Es decir, aprende cómo habla, aprende cómo se comporta, aprende cómo piensa, cómo vive, cómo se relaciona con los demás, qué le agrada, qué le desagrada.
Un discípulo aprende con el ejemplo de su maestro. Es un alumno que vive aprendiendo para posteriormente ser el mismo como su maestro y enseñar las mismas cosas que su maestro. En el caso de un discípulo de Jesús, es uno que anda tras las huellas, tras las pisadas de Jesús. Es decir, busca cada día ser más como Jesús, comportarse como Jesús, orar como Jesús, amar como Jesús, escudriñar las Escrituras como Jesús, está siempre dispuesto a predicar como Jesús, quiere hacer misericordia como Jesús, quiere hablar como Él, quiere agradar al Padre como Jesús, quiere consagrarse como Jesús, quiere ser como Cristo en todas las cosas. Pablo, siendo discípulo de Cristo, dijo: Cristo en mí, la esperanza de gloria. O sea, él quería que Cristo se reflejara a través de su vida, que Cristo estuviera en todas las áreas de su vida para él reflejarlo. A tal grado que él mismo como discípulo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¡Wow! ¡Qué palabras tan grandes! ¿Tú te atreverías a decir como Pablo en tu vida? ¿Te atreverías a decir: ¡hey, todos, volteen a verme! Por favor, vean hacia mi persona, vean mi forma en cómo me relaciono con Dios, vean mi forma y mi piedad, vean todos mi proceder y mi caminar, mi forma de amar, mi forma de hablar, mi forma de orar, mi forma de conocer a Dios en las Escrituras. Vean mi vida piadosa. ¿Tú te atreverías a decir: imítenme a mí? Así como yo imito a Cristo. ¿Tú qué te dices ser cristiano? Tú que naciste en cuna evangélica, ¿te atreverías a decir eso? Pablo era como el maestro, como su Salvador. ¿Qué dijo Jesús de sí mismo? ¿Cómo era el maestro? Mateo 11:29, por favor. ¿Qué dijo Jesús? Llevad mi yugo sobre vosotros. Un yugo, obviamente todos lo entendemos. Es aquello con que amarraba el buey experimentado con el buey inexperto, y aquella tabla o aquello que los unía era para que el más viejo, deja el texto por favor, para que el más viejo lo llevara a él. Y decía, para que aprendiera el otro y no se fuera por sus caminos y no quisiera irse por otro lado, sino el más experimentado lo llevaba enseñándolo cómo arar la tierra. Y entonces él dijo: lleva mi yugo sobre de ti, póntelo, yo te voy a dirigir, yo te voy a enseñar por dónde debes ir. Dice: y aprended de mí, o sea, del maestro, que soy manso. Ahí la palabra manso, la traducción griega es sujeto a Dios, que hacía lo que Dios le agradaba, al grado que dice la Escritura que Dios mismo testifica de Jesús y Él mismo dice: este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Es decir, veía tal obediencia, veía tal sujeción a la forma, a todos los mandamientos que Dios le ponía, y que además los hacía con agrado y con amor, que el Padre se agradaba y decía: este es mi Hijo amado en quien mi alma se complace. Aprende de mí que soy manso, me dejo llevar por Dios, me dejo guiar por el Padre. Todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Así es el discípulo, todo lo que ve hacer a su maestro también él lo hace.
Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es decir, Jesús tenía un corazón pobre y humilde delante de Dios. Era alguien que reconocía su necesidad de Dios constantemente para todas las áreas de su vida. Él reconocía que necesitaba a Dios y entonces oraba al Padre, clamaba al Padre, derramaba su vida en intercesiones profundas por aquellas personas que estaban perdidas, por aquellas personas que estaban enfermas, por aquellas personas que sufrían a causa del maltrato físico o psicológico, emocional en sus vidas. Y decía, Señor, ayúdame para darles una palabra para que ellos puedan ser bendecidos. Señor, por favor, dame de tu unción para que cuando hable, ellos te puedan conocer, se puedan volver a ti de todo su corazón. Y por eso es que cuando Jesús hablaba, había unción en su vida. Era un hombre de oración. Era un hombre que sabía quebrantarse delante de Dios. Era un hombre tan humilde delante de Dios que también buscaba el consejo. Él mismo decía, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él vivía de la palabra que salía de la boca de Dios para que lo bendijera en su propia vida y le dijera cómo andar y qué hacer, pero también para que le diera las palabras y el consejo adecuado para aquel que estaba necesitado. Y decía por eso Jesús, aprended de mí, que soy manso y humilde delante de Dios. Reconozco que el Padre tiene todo el poder y yo no tengo nada y te necesito, Señor. Porque Jesús era verdadero Dios y verdadero hombre sobre la tierra. Y al igual que tú y que yo, también necesitaba del Padre. Él no oraba de vez en cuando. Oraba todos los días. Y si no le alcanzaba en la mañana, volvía a orar por la tarde. Y si no era por la tarde, la Escritura misma dice que se subía al monte a orar cuando la gente la despedía y se iba al monte a orar por la madrugada. Y entonces ahí estaba clamando al Padre, por favor, Señor, ayúdame para poder bendecir a los más que pueda y puedan ser arrebatados, Señor, y puedan conocerte. Así era el Padre. Yo te pregunto, ¿y tú? ¿Cómo eres? ¿Jesús es tu maestro? Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo Jesús, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuántas veces la angustia y la agonía nos aflige y hallamos el descanso en Él? Porque viene un problema, porque viene alguna situación, porque viene alguna escasez, porque viene alguna enfermedad, y entonces hallamos descanso para nuestras almas en Él. Cuando vamos y dependemos de Él para todas las cosas. Así era el Maestro. Hoy podemos entender por qué su corazón estaba cargado por las personas. Porque Él, al ver a los enfermos, al ver a las personas afligidas por enfermedades incurables, siempre estaba dispuesto a ayudarlos, a hacer algo por ellos. Y por eso es que vemos cómo incluso de su persona salía poder para sanar, salía poder para ayudar a las almas hambrientas. El Maestro era así. Y sus discípulos al ver eso, también aprendían a ser como Él.
Al grado que cuando Jesús los envió ahí en Mateo 11 a la gran comisión, dice que venían gustosos. Maestro, los demonios, maestro, las personas, los enfermos son sanados, está pasando algo en lo espiritual, todo ha cambiado, maestro. Y incluso ellos mismos en ciertos momentos le decían, maestro, enséñanos a orar como tú oras, porque hemos visto lo que sucede. Enséñanos a orar. Hoy muchas personas tristemente dicen ser cristianas y no oran. Y al que mejor le va y dice que ora diario, ora 5 minutos, 10 minutos. No. El maestro un día les dijo a sus discípulos, ¿no podéis acaso ni siquiera orar conmigo 1 hora? ¿No puedes acaso estar conmigo 1 hora? ¿No puedes estar ni siquiera derramando tus lágrimas por los tuyos? Imagínate que se están muriendo de COVID. Y sabes que van a partir a la eternidad. ¿Cuánto tiempo orarías por ellos? ¿5 minutos? ¿5 minutos? Tristemente muchas personas, lejos de estar con Jesús, le dan más prioridad a otras cosas. Aprended de mí, dijo Jesús. Marcos 6:34, ¿cómo era el maestro? Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Enseñaba el maestro. Pero ¿cómo vio a las personas? ¿Cómo vio a esa multitud? ¿Cuánta necesidad vería en ellos? Quizá ahí vio a los enfermos, vio a la mujer maltratada por el esposo, al esposo que era engañado por la esposa, vio al amargado, a la amargada, vio al maldiciente, al enojón, al mentiroso, y vio cómo estaban afectados aquellos jovencitos, aquellos niños, a causa de aquel matrimonio que estaba disfuncional. Y entonces cuando Jesús los vio, también vio por ahí al religioso, al hipócrita, al que no lo habían enseñado bien y que ahora decía que era cristiano, pero se comportaba como el mismo diablo. Y entonces dice que Jesús salió y vio esa multitud y entonces tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. Es decir, Jesús veía a la gente enferma y se compadecía de ellos. Buscaba hacerles un bien. Jesús los veía necesitados y les enseñaba acerca del reino de Dios. Les hablaba las buenas nuevas del Evangelio. Cómo acercarse a Dios, cómo caminar con Dios. No rehuía de predicarles, aunque su mensaje no fuera tan popular. No rehusaba hablarles acerca del arrepentimiento. Quiero decirte que así son los discípulos de Jesús. Tienen en su corazón al que está necesitado. Le tienden su mano, le hablan las maravillas de Dios. ¿Cómo es un discípulo? Como Jesús era. Él anduvo en medio de un mundo pecador, pero sin pecado. Él se mantuvo sin mancha y sin caída para decirnos que esa es la iglesia que Él quiere, sin mancha y sin arruga, que esa es la iglesia por la cual Él viene, una iglesia con vestiduras blancas y sin mancha, sin ninguna sola arruga, limpiecita, sin pecado, santa, pura, apartada, consagrada para Dios. Él también mostró el camino de santidad que todo discípulo debe de tener y toda iglesia también debe de tener.
Primera de Tesalonicenses 4, verso 7, por favor. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice lo siguiente: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, que cuando Dios nos llama, cuando Dios nos convoca, no nos llama a que seamos inmundos. No nos llama a que solo digamos, hoy la sangre de Cristo me cubre y yo puedo andar haciendo todo lo que me dé mi gana, viendo todo lo que yo quiera en el internet. No importa que sea pornografía, no importa que sea inmundicia. O sea, Dios dice, no nos ha llamado a inmundicia. No nos ha llamado a andar en todo aquello que es inmundo delante de Dios, sino que nos ha llamado a santificación, apartarnos de todo lo que es inmundo para consagrarnos al Señor. Muchos dicen, es que yo no lo entiendo, esas cosas no se pueden, necesitamos salir de este mundo. Más adelante te vas a dar cuenta que no es así, porque el Maestro nos ha dado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Jesús no tuvo que salir de este mundo para poder vivir así. Pero Él era Jesús, pero también sus discípulos hicieron lo mismo. Y eran hombres como tú y como yo, comunes y corrientes, solo que decidieron ser discípulos de Jesús. Entendieron el llamado, la convocatoria, y entonces decidieron ir detrás de Cristo y ser sus discípulos. Hoy el Padre te está llamando a algo. No a la inmundicia, sino a santificarte. El llamado de Dios es a caminar en santificación. Y así lo hizo Jesús. Cuando Dios llama el día de hoy a alguien, es para caminar con Él, para andar en pos de Él, a caminar como Él, como su discípulo. ¿Cómo es el discípulo que responde al llamado de Cristo en esta tierra? Veamos un ejemplo en la Escritura. ¿Qué decía Juan de sí mismo y de los discípulos de Cristo? ¿Cómo andaban cuando entendían este llamado? Primera de Juan 4, verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. En el día en que vengan los justos juicios de Dios, nosotros podemos tener confianza en esto, porque en esto se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros. Es decir, que amamos de tal manera a Cristo, que nosotros queremos agradarlo a Él. Y eso es lo que decía el apóstol Juan. Pues como Él es, ¿quién? El Maestro, Jesús, el Rabí, así era llamado el Maestro, pero después ya no era solo llamado Rabí, sino el Raboni, Maestro de maestros. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, dijo el apóstol, habiendo dicho, soy un discípulo de Jesús y yo soy como Jesús era en este mundo. Yo caminaba, hablaba, hacía, sigo haciendo y sigo caminando y avanzando en mi vida espiritual, en mi vida social, en mi vida con todos los que me rodean y en mi comunión para con Dios. Yo soy así en este mundo, decía, así somos. ¿Quiénes? Los discípulos, los aprendices, los alumnos del Maestro. Y la Escritura nos deja esto para que entendamos que así es un verdadero discípulo de Jesús en la tierra. Es como Jesús en este mundo. Es compasivo, es misericordioso. Se sabe poner en el lugar del que está sufriendo. Ve por él. No se queda de manos cruzadas, sino busca ayudarle y hacer una diferencia en su vida. Es igual que Jesús, es santo, vive consagrado para el Señor.
está apartado para Dios. Y quizá ahora con esto ya estás entendiendo por qué muchas veces el cristiano se aleja de muchas cosas. No se contamina. No dice, esa persona me ofendió, ahora yo también le voy a decir de majaderías. Esa persona, yo también lo voy a golpear. Esa persona me acaba de hacer esto, a mí también me la va a pagar. No. Va contra la corriente en este mundo. No va conforme a la moda social, ¿sí me explico? No va con las tendencias, que todo mundo corre detrás de ellas. No se contamina en este mundo, en su forma de vivir. ¿Cuál es el llamado que Dios está haciendo en este tiempo? Hacer. Te está llamando a ser ese seguidor de Cristo. Para eso te dio una oportunidad. Porque Él sabe que tú puedes ser un seguidor de Jesús. Que tú puedes ir en pos de Él. Que tú puedes caminar con Él. Por eso es que hoy te ha permitido escuchar este mensaje, porque tú fuiste diseñado por Él, con toda la capacidad del mundo para vivir agradando al Dios de los cielos, para vivir amando al Dios de los cielos y a Cristo Jesús su Hijo. Muchos recibieron el llamado en el tiempo de Juan el Bautista. Él no buscaba seguidores, él buscaba que la gente fuera a Jesús. Eso era lo que buscaba. Marcos 1:4, por favor. ¿Cómo era ese llamado? ¿Qué hacía? Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salía él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. ¿Qué dice la Escritura? Que querían ser bautizados, pero algo ocurría en ellos, confesaban sus pecados. Es decir, se los confesaban no a los hombres, sino a Dios. Y aunque lo hacían públicamente, porque querían caminar con Dios. Había un mover del Espíritu Santo que los llevaba a una convicción tal que ellos decían, estoy mal, mi vida ha estado mal, ha estado sucia. Y es algo que ocurre con las personas que comienzan a morirse, con las personas que atraviesan por crisis como las que hoy están atravesando muchas personas en el mundo completo. Y empieza a funcionar la conciencia y les dice, estás mal, necesitas ponerte a cuentas con Dios. Necesitas ponerte a cuentas con Dios. Hoy muchas personas necesitan ponerse a cuentas con Dios. Estos iban a Juan, confesaban sus pecados, es decir, iban adúlteros, iban hipócritas, iban mentirosos, lujuriosos, religiosos, hipócritas, que decían, que hablaban de Dios, pero se comportaban de otra forma. Iban de los pecados más bajos hasta los más escondidos, de los más tremendos, los públicos, hasta los que no se ven, amargados, maldicientes, iracundos. Y todos ellos recibieron un llamado al estar ahí. ¿Cuál era ese llamado? Arrepentirse, para poder ser bautizados y poder ser perdonados de sus pecados.
Es decir, que era necesario que confesaran sus pecados y se apartaran de ellos para buscar ser restituidos por Dios. Porque sin arrepentimiento, tú no puedes ser discípulo de Jesús. Esta es una condición al discipulado. Marcos 1:4 dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Verso 5, y salía a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. De esa misma manera hoy, el llamado para ti es que te arrepientas. Que te arrepientas, confieses tus pecados, que te arrepientas de tus lujurias, de tus vanidades, de tu pornografía, de tus mentiras, de tus enojos, de tus amarguras y de todos tus resentimientos que no te dejan perdonar al que te ha dañado, de tu cristianismo hipócrita y falso, donde ni tu propia familia ni siquiera te la creen que seas cristiano. Por más que les abras la escritura. Dios hoy te está llamando a que te arrepientas de tus adulterios, de tus fornicaciones y de tus rebeldías, joven, y de tus nuevas tendencias, de tus nuevas ideologías, de tus pleitos, mujer, varón, que te arrepientas y te vuelvas a Él. Ese es el llamado para ti. Hoy los muertos por COVID ya no tienen esa oportunidad. Ni los que murieron por cáncer, ni a los que les dio un infarto. Pero para ti, la oportunidad se ha extendido, la puerta no se ha cerrado. Dios te está llamando el día de hoy. ¿Qué vas a hacer en este día? ¿Responderás al llamado? El llamado es al arrepentimiento y a la fe para que entonces puedas caminar con Él y puedas tú ser su discípulo. Él te está llamando a que le entregues toda tu vida y se la rindas a Él, entendiendo que con tus acciones, que con tus pecados, has ofendido a Dios y has dañado a tu prójimo y lo has lastimado y lo has herido y lo has afectado profundamente. El llamado es a dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien. Es restituir, como dice el libro de Isaías en el capítulo 1, es restituir al agraviado, es estar en paz con Dios y con los hombres y así vivir todo el tiempo. No que estés en paz con Dios solo porque tienes un remordimiento de conciencia y entonces por ese simple arrepentimiento, ese remordimiento, empiezas a decir, es que si soy una mala madre, si soy una mala esposa, si soy un mal esposo, soy un mal padre, soy una mala persona, soy un mal hijo. Y entonces las personas lloran, se lamentan, se tiran al piso, piden perdón y con ese mismo remordimiento van y abrazan al que ofendieron, sea su madre, sea su padre, sean sus hijos, y entonces van y lo abrazan y perdóname por favor, soy un mal hijo, te robé, te mentí, me enojé contigo, te pegué, hice esto otro, he sido de lo peor, y ahí están con su remordimiento y confiesan sus faltas, pero nada más sienten como que descargan aquello, pero siguen siendo las mismas personas. Son como el drogadicto, son como el borracho. Es verdad, soy un borracho. Y al siguiente día vuelve nuevamente con la botella. No, eso no es arrepentimiento. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que el que confiesa sus pecados, dice en Proverbios 28, dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, dice, ese alcanzará misericordia. Pero solo el que confiesa, el que dice, estas son mis fechorías, estas son las acciones con las que te ofendí. Pero no solo a las personas, sino que le dice a Dios, con estas cosas son con las que te ofendí. Me burlé de ti,
Sabía que eras un Dios vivo. Sabía que estabas en todo lugar. Y aún con todo y eso me metí con la mujer de mi prójimo. Y aún con todo y eso, delante de mis padres, yo hacía esto otro. Y con todo y que sabía que tú estabas ahí, muchas veces me metí a las iglesias. Y yo decía, cuando me decían, ¿usted acepta al Señor Jesucristo? Sí, yo lo acepto. Y entonces ibas hablando de Dios. Pero seguías de majadero. Pero seguías divirtiéndote en la inmundicia. Viendo pornografía. Es confesar tus faltas. Es decirle, Señor, te he ofendido. Me he burlado de ti en tu cara, Señor. Me escondía de mis padres. Me escondía de todos. Y entonces me ponía y me masturbaba. Es confesar tus faltas y apartarte de ellas. Es darle un giro a tu vida de 180 grados. Es decir, vas caminando hacia allá, entonces te volteas y comienzas a caminar en sentido contrario. Eso es el arrepentimiento. No es que hoy sí y mañana no. No es que hoy cambies, pidas perdón y mañana sigas nuevamente con el mismo estilo de vida. Sacúdete esas malas prácticas de pedir perdón, confesar y luego volver a lo mismo. Porque hay otros que luego hasta juran, te juro por Diosito Santo, que ahora sí voy a cambiar. Dios, ahora sí te prometo, voy a cambiar. Y después vuelven. No, no es así con Dios. Con Dios te entregas al 100 o nada. Nada del 99.9. No, 100%. Pero no solo eso. También personas con religión o denominación. Algunos hasta llegan a jurar. Y se pueden abstener todo el tiempo que juran, pero después pareciera que vuelven a abrirle la puerta para que se les meta el mismo demonio. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que hoy tú te vuelvas de todo corazón. Pero no solo eso, también personas con religión o denominación venían a Juan para bautizarse, pero no querían arrepentirse ni dejar sus pecados. Eran personas sin frutos dignos de arrepentimiento, porque también hay que hacer frutos. Hay que demostrarlo al paso del tiempo que realmente te arrepentiste. El ladrón, por ejemplo, si robaba, pues ahora se le va a ver que trabaja. Y no solo que trabaja, sino que ahora como no roba, ahora con lo que trabaja y gana, entonces le va a dar a los que necesitan. Va a buscar restituir lo que robó, va a buscar pagarlo, va a buscar volver a ponerlo en su lugar de tal manera que los demás se sientan confortados. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Porque muchas de estas personas no hacían frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, no denotaban el haberse vuelto a Dios de todo corazón y con sinceridad. Mateo 3, verso 5. Dice, y salía el Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, o sea de los religiosos, que tenían una religión, que tenían, ya ahí decían, aquí habitamos los fariseos en las sinagogas y aquí estamos también la religión de los saduceos, venían a su bautismo y entonces ¿qué les decía Juan? Generación de víboras. O sea, fíjate qué palabras tan fuertes les hablaba. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Y ya también el hecha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto, escúchalo bien, Dios nos está llamando al arrepentimiento.
La vida del mundo cristiano debe ser diferente. La vida denominacional debe de ser diferente. Dios nos está llamando a volvernos a Él. Ya está puesta el hacha. Muchos están siendo cortados de la faz de la tierra. Unos están siendo arrojados al fuego eterno. Otros están entrando al reino de los cielos. ¿En dónde estarás tú? Para que no confíes en que tu denominación, en que perteneces o cierto grupo, porque ahí te bautizaste, porque tu pastor te dijo ya eres salvo. No, yo te pregunto, ¿de verdad Dios te salvó? ¿Jesús te salvó? Las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. O te engañaron y te dijeron, no hermano, es que Dios va a ir haciendo la obra poco a poco. Te va a ir quitando lo mentiroso, te va a ir quitando lo adúltero, te va a ir quitando por ahí ese pecado que traes ahí bien arraigado. Te engañaron. Poco a poco te están orillando a que llegues al infierno, no al cielo. Porque cuando Jesús llega, Jesús todo lo corta. Y dice que el que está en Cristo nueva criatura es y todas las cosas viejas pasaron. Y además quiero decirte algo, en la Biblia nos habla de un Jesús lleno de poder, no un Jesús mocho, no un Jesús que no tiene poder. Y si Jesús tenía poder hasta para resucitar a los muertos, también tiene poder para quitar todo. Todo pecado. Toda costumbre que no le agrada a Dios. El llamado por eso el día de hoy es a que te vuelvas a Él, porque el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Dios ya no quiere más malos testimonios de ti, jovencito, hijo de cristianos, que conoces la Escritura y juzgas a los demás y los señalas y te escondes bajo los pretextos de decir, es que a mí me tropezaron, es que a mí me hicieron. No, es que así quisiste tomar las cosas como pretexto. Pero tú que conoces la Escritura, hoy tú estás peor que los demás. Porque tú sí conoces lo que Dios quiere y no lo has hecho. Dios ya no quiere más malos testimonios que solo pisotean su nombre y lo avergüenzan. Dios ya no quiere que seas como los que dicen y no lo hacen. Que se dicen cristianos pero no lo son. Y vienen a ser peor que los del mundo muchas veces. Roban, mienten, adulteran, defraudan y se dicen ser hijos de Dios. Y entonces muchos son tropezados por ellos. Dijo Jesús en Mateo 23:2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hay muchos maestros por ahí, pero que dicen y no hacen. Y hoy Dios te está llamando para que ya no seas como los que dicen y no lo hacen, que se dicen cristianos pero son como los del mundo, viven en sus pecados también adulteran, también defraudan y se dicen ser hijos de Dios. El llamado es a una consagración, a volverse a Dios de todo tu corazón. Primera de Tesalonicenses 4, verso 7, por favor. Dice, pero no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. No nos ha llamado Dios a andar en la inmundicia del pecado y en la rebeldía para con Dios. Nos ha llamado para santificarnos. La consagración es entregarte completamente a Dios, apartándote de todo lo malo,
¿Por qué? Dice la Escritura en Tito 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, fíjate bien, que nos enseña la gracia de Dios, el Maestro, a través de su sacrificio, enseñándonos que renunciando a la impiedad, que debemos renunciar a la impiedad, a los pecados, y no solo eso, también a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Es necesario renunciar a la impiedad. Quizá a tu pecado favorito, quizá a tu pecado oculto, aunque sea uno solo, con uno solo tienes para vivir apartado de Dios. Porque dice la Escritura en Isaías 59:2 que hay una división entre Dios y los hombres. ¿Qué es lo que nos separa? Por favor, si podemos poner Isaías 59:2, por favor. Dice, pero vuestras iniquidades, vuestros pecados, podemos decir así, vuestros enojos, vuestros resentimientos, vuestras lujurias, vuestros robos, vuestras mentiras, vuestras deshonras a los padres, vuestras griterías, vuestras maledicencias, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios sabe que hay una división entre tú y Dios a causa de tus pecados. Y que esto han hecho ocultar el rostro de Dios. Y que por eso muchos llegan a orar a Dios. Y entonces dicen como que Dios no me oye. Porque hay algo que te está separando. Se llama pecado, inmundicia. Y te tienes que apartar de ella. Dios quiere que se caiga ese muro. Dios quiere que se caiga esa división. Él desea que seas su discípulo. Y que te vuelvas a Él en arrepentimiento. Entendiendo que con ello le has ofendido y por eso se ha apartado de ti. Y entonces te vuelvas a Él con todo tu corazón. El llamado para ti es a consagrarte. Proverbios 1:23. Entendiendo qué quiere Dios hoy de ti. Dice, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Dios desea derramar su espíritu sobre de ti, pero dice, volveos a mi reprensión. El que tenga oídos para oír, oiga el día de hoy. El llamado es, vuélvete. Vuélvete a mí. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos y meditamos en esto? El llamado es vuélvete a mi reprensión. Y hoy quiero dirigirme a aquellos que quizá un día tú fuiste salvo. Caminaste con Dios y te apartaste. Hoy el llamado es vuélvete. Vuélvete a Él de todo corazón. No te has ido en esta pandemia. Aún hay una oportunidad para ti. Recuerda lo que dice la Escritura. Mejor es perro vivo que león muerto. Hoy tienes vida. Vuélvete a la reprensión de Dios. Medita cuánto te has alejado. ¿Hasta qué punto has llegado?
Quizá te casaste, ya tienes hijos, te fuiste lejos del Padre como el hijo pródigo. Quizá nunca te hubieras atrevido a poner el pie en un lugar donde sabes que se predica la palabra de Dios. Pero hoy Dios ha llevado la palabra hasta donde tú estás y te dice, vuélvete a mi reprensión. Vuélvete a mi reprensión. Quizás ha sido vergonzoso el darte cuenta hasta dónde has caído. Ya no vuelvas a tus pecados. Vuélvete al Señor. Reconoce que es mejor un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Hubo un hombre que caminó con Jesús y llegó el día en que se alejó. ¿Cómo se llamaba este varón? Se llamaba Pedro. Y acabó haciendo aquello que le aseguró a Jesús que jamás haría. Lo negó y acabó maldiciendo. Nunca creyó que él llegaría hasta allá. Nunca pensó que negaría y maldeciría. Quizás tú dirás lo mismo. Nunca pensé yo llegar a algo tan bajo, tan ruin. Nunca pensé que cometería tales pecados. Hoy el llamado es, vuélvete como lo hizo Pedro. Sé como Pedro. Vuélvete a Él. Pedro, dice la Escritura, que se arrepintió. Cuando vio lo que había hecho y que vio al Maestro, cómo estaba muriendo por él, entonces Pedro lloró amargamente. Y de todo su corazón se consagró a Dios. Leíamos el pasaje con el que iniciábamos este estudio, cómo él subió al monte y llamó hacia los que él quiso. Hoy él ha querido llamarte, convocarte. Dice, y vinieron a él, y estableció a esos 12 para que estuviesen con él. Así como él llamó a los que él quiso para que le siguieran, para que fueran sus discípulos, el llamado es hoy para ti, que nunca has sido cristiano. El llamado es arrepentirte. Vuélvete, ponte a cuentas con Dios, dejando de hacer lo malo, aprendiendo a hacer el bien. Tú que has sido como un fariseo, que dices y no haces. Tú que sabes lo que Dios pide en la Biblia, pero no lo pones por obra. Basta ya de esa hipocresía. Vuélvete al Señor. Ese es el llamado para ti. Sabes, ya no queda mucho tiempo. Hoy la puerta está abierta. No esperes a que se cierre y entonces todo termine y no haya más oportunidad para ti como fue para Esaú, que aunque lo procuró con lágrimas, ya no hubo más oportunidad. Pedro soportó la vergüenza de haber sido quien negó a Cristo, pero se volvió. Y una vez vuelto, confirmó a sus hermanos. ¿Tú qué vas a hacer? Hoy te está llamando el Señor. Te humillarás delante de Él y le dirás, Señor, aquí están mis pecados.
Ya no quiero vivir más una vida egoísta. Ya no quiero yo seguir viviendo como lo he hecho hasta hoy, porque he destruido a mis hijos, he destruido a mi esposa, he destruido a mi esposo, he destruido todo lo que está a mi alrededor con mis chismes, he destruido y he alejado a muchas personas a causa de mi amargura, he destruido a muchas personas a base de mentiras, he estafado a otros a base de engañarlos. Dice la Escritura acerca de Jesús: ¿qué ejemplo nos ha dado para que sigamos sus pisadas? Que Él vivió una vida recta y que no se halló engaño en Él. Vivió sin pecado para enseñarnos a nosotros que se puede vivir sin pecado. Y que no se halló engaño en Él. ¿A cuántos has engañado tú? Fue tentado en todo, pero sin pecado. Para que nosotros no dijéramos no se puede. Para que al verlo en Él pudiéramos decir: aquí está mi vida, Señor, es para ti. ¿Hoy te acercarás a Él? ¿Hoy responderás al llamado del arrepentimiento? Yo creo que hoy hay muchas cosas que necesitan ser cambiadas dentro de ti. No esperes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hoy estamos aquí. Mañana no sabemos. Muchas personas, miles de personas, murieron durante los días pasados. En México, cada 64 minutos aproximadamente, 64 segundos, muere una persona. En el país vecino de los Estados Unidos, cada 34 segundos, muere una persona. ¿Serás tú o seré yo el próximo? Y si fueras tú o fuera yo, ¿estás preparado para morir? ¿Pudieras decir: que te has puesto a cuentas con Dios? ¿Que te has consagrado para Él? Hoy es el día, es el llamado. Dios nos está dando un tiempo para que podamos acercarnos a Él y podamos decirle: Señor, mi vida la eché a perder, Señor. He vivido en mis pecados y no estoy preparado, he pecado contra ti y contra mi prójimo. Es tiempo de pensar cómo está nuestra vida y poder en un cierto momento arrodillarnos en lo secreto, y quizás hasta una vida que ni siquiera esté oculta ante los demás, porque tus hijos te conocen.
Los que viven en casa te conocen. Y tú mismo sabes que tu conciencia te ha dicho que estás mal. Y hoy el Señor te está llamando. Y es un tiempo de doblar, de ir ante Dios como iban estos hombres con Juan el Bautista, confesando sus pecados, diciendo: Señor, he pecado contra ti, he pecado contra mi prójimo. Y quizá hasta lo decían por nombre: Señor, soy una persona iracunda, mentirosa, pero quiero que tú me perdones. Reconocían su necesidad de Dios. Yo no sé si te das cuenta, hoy Él te está llamando a que veas tu necesidad y te arrepientas. Que puedas decir: Padre, ten piedad de mí, perdóname. Por si quizás Él quisiera perdonarte. Qué terrible será el día en que Dios juzgue los secretos de los hombres y tengan que salir todas las atrocidades que hiciste. Hoy es el día, estás vivo. Es un día para entender que Jesús nos está llamando a arrepentirnos. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. ¿Te atreverás a ir al Padre y decirle: perdóname? Padre, ten piedad de mí. ¿Podrás decirle: ten piedad de mí? Porque aún sigo siendo pecado. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Si hoy tú entiendes que te está llamando, Padre, díselo de todo corazón: ten piedad de mí, Señor, perdóname. Porque aún sigo siendo pecado. Hasta hoy he sido un pecador. Padre, perdóname, perdóname, ten piedad de mí. Ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecado. Yo creo que Dios de los cielos, Yo desde el cielo está esperando contigo. que tú hagas Enséñame eso. a andar en Porque Él te tus está caminos. llamando, Él quiere darte una No quiero oportunidad. estar perdido. Él quiere cambiar y tu soñar vida. sin tu abrigo. Pero si hoy tú no ves tu necesidad, Padre, si hoy tú no le clamas a Él, perdóname, como quien ayúdame busca a hacer derribar tu esa pared voluntad. intermedia entre Dios y el hombre, Padre, entonces Dios no podrá hacer nada por ti. Hoy tú necesitas a Dios. Porque aún sigo siendo Hoy tú necesitas el perdón de Dios. Hoy tú necesitas arrepentirte Padre, de todo corazón, confesar tus pecados y apartarte de ellos. Porque dice la Escritura que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero si tú encubres, Padre, si tú piensas que son cosas muy secretas tuyas y que nadie las sabe, Dios todo lo sabe. Dios te ha visto, Dios sabe quién eres. Y hoy te quiere dar esa oportunidad. Yo quiero estar contigo. Enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido. Díselo a Dios, y no quiero soñar estar perdido más. sin tu abrigo.
quiero caminar contigo, Jesús. Quiero ser tu discípulo. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Padre, perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. No quiero estar perdido y soñar sin tu abrigo. Quizá tú te apartaste de Dios. Yo Y hoy las quiero incredulidades estar más contigo. inmensas te llegan a tu mente. Enséñame a andar. Quizá el diablo hoy te susurre y te diga, ya no hay más En tus oportunidad. caminos no quiero estar perdido y soñar sin tu Solo piensa en abrigo. esto. ¿Por qué Dios permitió que pudieras tener acceso a un mensaje de la Escritura? ¿Por qué hoy tu conciencia ha funcionado diciéndote y recordándote aquellas cosas que están mal? ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura que cuando venga el Espíritu Santo sobre una persona, le convencerá de pecado. Es el Espíritu Santo el que te está hablando a tu vida, mostrándote cuán sucio, cuán mal has estado, haciéndote reflexionar que tu vida pasada no era lo mejor para Dios, que estás mal y que eso te ha llevado a pedir perdón. Eso no es una obra tuya, es el Espíritu de Dios que te está hablando, que se ha acercado. Y dice la Escritura, buscad a Jehová en tanto que puede ser hallado. Porque va a llegar un día en que, si tú no respondes al llamado, Él se va a ir. Y entonces no habrá más oportunidad. Y la puerta se va a cerrar. Y entonces, como aquella generación pedía una oportunidad, ya no se podía abrir más la puerta. Hoy hay un acceso para que busques a Dios. Responde a su llamado. Hoy es un tiempo en que le digas a Dios, renuévame, Señor. Ten piedad de mí y renuévame, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y Él tiene todo el poder para cambiarlo. Pero Él dice, miraré a aquel que sea pobre y humilde de espíritu. Aquel que reconozca su necesidad. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Hoy díselo, renuévame, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Dile,
Dile, Señor, ya no quiero ser igual. Ya no quiero vivir para la inmundicia. Quiero vivir para ser santificado. Señor, pon en mí tu corazón. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Díselo hoy al Señor. Todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Dentro de mí todo está echado a perder, Señor. Todo es podrida ya. Necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Hoy ven y renueva corazones, Señor. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Para ti que hoy has entendido que Dios te está llamando y que estás dispuesto a seguirlo, así te dice el Señor: he aquí yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Volveos a mi reprensión, dice el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú no has dejado de hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén.
Que el Señor le bendiga. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana.